Bienvenidos a Angularidades, donde estaremos conversando sobre temas alrededor del framework de desarrollo Angular para crear aplicaciones web. Tomás Piallo, permíteme presentarte ante quienes aún no te conocen. Eres de Montevideo, Uruguay, graduado de Ingeniería de Software y hoy en día ejerces el rol de director de ingeniería en Very Good Ventures, una compañía especializada en el desarrollo de aplicaciones con Flutter. Eres profesor de arquitectura de software en la Universidad ORT de Uruguay, coorganizador del Google Developer Groups, es decir, el GDG de Montevideo. Eres mentor de startups que emplean tecnologías de Google en el Google for Startups Academy de Uruguay. Y por tus contribuciones a la comunidad de desarrollo de software, tienes la distinción GDE de Google Developer Expert en la categoría de Firebase. Como te decía hace unos minutos, es un placer inmenso poder tenerte por acá. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este episodio de Angularidades. Gracias, Alejandro. El placer es mío. Fue un gusto conocerte este año en el Google I.O. en San Francisco y desde la primera vez que me dijiste para participar, siempre quise poder estar acá, así que gracias por tenerme. Claro. Y vamos a arrancar en unas pocas palabras. ¿Cómo describirías Firebase a personas que no estén familiarizadas con esta plataforma de desarrollo de software? Sí, claro, perfecto. Para aquellos que por ahí usan Angular hace tiempo, pero nunca escucharon sobre lo que es Firebase, imagínense Firebase como una suite de herramientas o un kit de herramientas o productos eh, para desarrolladores que quieren construir aplicaciones tanto móviles como web. Sé que este podcast es sobre Angular, así que seguramente varios de los que nos están escuchando utilizan Angular para desarrollar aplicaciones web. Entonces Firebase permite combinar Angular con una amplia gama de servicios para que puedas potenciar tus aplicaciones Angular, desde base de datos en tiempo real, hasta autenticación y autorización, hasta la parte de analytics, notificaciones push, y está todo integrado en una misma plataforma, en un mismo producto, en una misma suite de productos que es Firebase. Entonces, eso les va a permitir a ustedes, los desarrolladores, centrarse en la lógica de negocio de la aplicación, en lugar de tener que preocuparse por toda la infraestructura que rodea esta aplicación, ¿verdad? Entonces, eso hace que sea sumamente interesante para desarrolladores que quieren aprovechar toda esta red de servicios que ofrece Firebase. Y como arquitecto de software, Tomás, ¿cuáles son los criterios que te permitirían durante la selección de herramientas destacar a Firebase y hacerlo una elección para el set que vayas a escoger? ¿Y qué es lo que hace realmente Firebase en la comunidad de software una elección bastante popular entre los desarrolladores? Buenísimo. Creo que es una combinación de cosas, una combinación de características que hacen que Firebase sea muy popular para el desarrollo de aplicaciones eh, y que te permita poder simplificar y acelerar el desarrollo, creo yo, ¿no? Es lo más destacado. Creo que una de ellas es la base de datos que tiene, ¿no? O sea, es una base de datos que te permite crear funcionalidades en tiempo real, es decir, real time, que tu frontend, por ejemplo, en Angular se puede actualizar en tiempo real sin necesidad de estar refrescando, sin necesidad de estar implementando tecnologías de WebSockets. Todo eso Firebase lo hace por vos. Entonces, tenés actualizaciones instantáneas entre todos los dispositivos que estén usando tu aplicación, ¿verdad? Después la parte de autenticación es muy fácil de implementar. La parte no solamente de autenticación, sino de autorización, con reglas de seguridad, con soporte para múltiples proveedores de identidad, ¿no? Puedes implementar desde autenticación con email y contraseña hasta Facebook, Twitter, Google, Microsoft, entre otras. Um, y te permite también implementar Cloud Functions, que eso te permite desarrollar código del lado de backend sin necesidad de tener que administrar un servidor. Tenés la parte de Cloud Storage también, que es para almacenar archivos de manera escalable y seguro. Tenés hosting, tenés analytics y todo eso sin preocuparte por mantener esa infraestructura. Es simplemente utilizar un SDK y ya tenés toda esa funcionalidad disponible para vos. Entonces eso hace que simplifique muchísimo la parte del desarrollo, se aceleren mucho los tiempos de desarrollo y todo eso sin preocuparse por la escalabilidad. Eso hace que esa combinación de cosas hace que sea muy popular a la hora de elegir Firebase como digamos, tu backend para tu aplicación. Exacto. Y
Como desarrolladores de Angular, tener a Firebase como parte del ecosistema de aplicaciones que son desarrolladas por la misma compañía Google, que es la sombría de toda esta serie, este set de aplicaciones tan grandes, lo hace una selección mucho más fácil generalmente. ¿Y qué tan relevante continúa siendo la biblioteca Angular Fire? ¿Y cuáles son las principales ventajas de utilizar esta herramienta comparado con acceder al SDK directo de Firebase para proyectos en Angular? Antes de empezar a hablar un poquito más de Angular Fire, voy a acotar lo que dijiste, que es muy importante, Alejandro, y es que justamente estas herramientas, tanto Angular como Firebase, son ambas desarrolladas o mantenidas por Google, la misma empresa de Google. Y creo que eso es una ventaja no menor, ya que ambos equipos están muy integrados entre sí. O sea, por más de que Google tenga un equipo dedicado a Angular y un equipo dedicado a Firebase, no dejan de ser la misma compañía, no dejan de ser colegas dentro de una misma empresa, entonces el contacto que pueden tener entre sí es mucho mayor que si fueran dos empresas distintas. Esto, por ejemplo, lo veo mucho con Flutter. Flutter también es un producto que es, nace dentro de Google y es mantenido por Google. Entonces la integración entre Flutter y Firebase es muy, muy, muy buena y es muy fácil de usar porque también tenemos este Flutter Fire, que es esta biblioteca que simplifica enormemente la interacción entre Flutter y Firebase. Y como vos bien decías con tu pregunta, sucede lo mismo con Angular. O sea, tenemos esta biblioteca llamada Angular Fire que también simplifica enormemente la integración entre Firebase y Angular. Creo que de todas maneras se puede usar el SDK de Firebase de JavaScript directamente en tus Ujú. aplicaciones Angular, pero usar una biblioteca como Angular Fire por sobre el SDK directo de Firebase está bueno. Por un lado tenemos una integración nativa con Angular, lo que hace que se integren los componentes y servicios de Angular con Firebase, lo que permite que sea un desarrollo más rápido tal vez. Eh, lo bueno de Angular Fire es que ofrece una abstracción de la API de Firebase, lo que facilita la integración con los servicios de Firebase desde los componentes de Angular. Y bueno, después hay otras ventajas como tipos de TypeScript que proporciona Angular Fire para la API de Firebase. También hay un buen soporte de la comunidad. Angular Fire cuenta con una comunidad activa que contribuye en el desarrollo y proporciona soporte. Eh, yo creo que hay algunas consideraciones, ¿no? Yo creo que hay que evaluar las necesidades específicas del proyecto antes de tomar una decisión. Eh, yo me considero un desarrollador web y he desarrollado muchas aplicaciones web y no siempre he usado abstracciones como Angular Fire. Yo siento que si necesito un control muy granular de Firebase y realmente quiero hacer cosas que son muy específicas, tal vez no usaría Angular Fire y usaría el SDK de Firebase directamente. Creo que ahí es una mejor opción. Eh, y también es recomendable, en el caso de que utilicemos Angular Fire, mantenerse actualizado con las últimas versiones, ¿verdad? Porque a medida que Firebase va evolucionando y va sacando nuevas versiones del SDK, es importante actualizar Angular Fire para que para que aproveche esas nuevas versiones de Firebase, esas nuevas características. Entonces, creo que depende un poco del proyecto. Yo recomendaría a los desarrolladores de Angular que quieren empezar con Firebase que le den un vistazo a Angular Fire, pero no dejaría de informarme y acostumbrarme a utilizar el SDK de Firebase, que también creo que es importante para los desarrolladores JavaScript. Claro. ¿Y cuáles son los desafíos que los desarrolladores suelen enfrentar al usar Firebase con aplicaciones web de gran escala? ¿Qué sugerencias tienes para abordar algunos de los problemas más comunes, más típicos que puedan ocurrir? No importa si es en Flutter, en Angular o en una aplicación que no utilice ninguno de estos frameworks. No, es una muy, muy buena pregunta porque yo trabajo hace muchos años con Firebase, Alejandro. Entonces, eh, al dirigir un equipo de desarrolladores dentro de la empresa en la que trabajo, muchos desarrolladores comienzan con Firebase la primera vez que lo utilizan, ¿no? Entonces, he visto de primera persona varios desarrolladores presentar ciertos desafíos o ciertas dificultades al momento de utilizar Firebase, eh, que después, obviamente, con el tiempo y con una curva de aprendizaje, logran usarlo de buena manera. Creo que Firebase eh, eh, tiene como cierta curva de aprendizaje, no diría que es muy grande esa curva de aprendizaje, pero Firebase ofrece una amplia gama de servicios, o sea, son muchos los servicios de Firebase. Creo que te he mencionado algunos al principio de esta charla, entonces creo que para los desarrolladores que quieren comenzar con Firebase, entiendo que al principio pueda resultar un poco abrumador
cuando estoy iniciando, qué usar, cómo usarlo. Pero Firebase tiene una gran ventaja, que es que tiene una documentación muy buena. La documentación de Firebase está muy buena, está también en español, no solamente en inglés. Entonces, eso con el tiempo, a medida que van leyendo la documentación, va a solucionarse. Creo que otra de las cosas que he visto eh, para los desarrolladores nuevos de Firebase es el tema de la base de datos, ¿no? Porque uno dice, bueno, voy a usar una base de datos en tiempo real, Firestore es muy potente, pero hay ciertos temas que hay que tener cuidado. Primero que nada, Firebase hasta hace poco ofrecía dos bases de datos, que eran Real-Time Database y Firestore. Hoy por hoy ofrece tres bases de datos porque hace poquito, en el Google I.O., no sé si te acordás, pero anunciaron Data Connect, que es la nueva base de datos de Firebase, que es SQL. Es una base de datos relacional que utiliza GraphQL. Entonces, elegir tu base de datos en Firebase requiere una planificación muy cuidadosa para después evitar problemas de rendimiento, problemas de escalabilidad o problemas de cómo es tu dominio de información. Entonces, eso requiere mucha planificación. Obviamente después uno puede migrar de una base de datos a otra, pero el tema de la elección de la base de datos, cómo crear tu dominio de datos, tu dominio de información, es algo que yo veo que a la gente le cuesta al principio. Eh, y después creo que una de las, por último también como para ir cerrando esta pregunta y que no se haga muy extensa, una de las cosas más importantes que he visto que la gente tal vez al principio no le da mucha importancia, pero creo que es una de las claves para poder usar Firebase a nivel de producción y a nivel escalable, es el tema de la seguridad. ¿Ok? Porque obviamente está de más decir que proteger los datos de los usuarios es fundamental. Y Firebase ofrece herramientas de seguridad como Security Rules para proteger los datos de Firestore o de Storage o de Real-Time Database o incluso de Data Connect. Pero es necesario configurarlo de manera correcta, es necesario implementar estas reglas de seguridad de manera correcta. Y tal vez desarrolladores que están comenzando con Firebase no lo tienen muy en cuenta. Y eso es muy importante porque si no escribimos e implementamos reglas de seguridad apropiadas, podemos estar generando brechas en nuestros datos y que nuestros datos sean accesibles por usuarios que tal vez no tendrían que tener acceso a los mismos. Y además acumulando deuda técnica que uno va a tener que definitivamente pagar en una etapa mucho más avanzada del proyecto, cuando hay otros requerimientos, otras cosas que priorizar que Sí, deberían haberse solucionado de antemano. tal cual. Y una de las cosas que también anunciaron en el Google I.O. de 2024 hace unos pocos meses fue el Firebase App Hosting para aplicaciones en Angular con Server-Side Rendering, es decir, con la representación que ocurre en el lado del servidor. ¿De qué manera es el soporte de Firebase para el SSR o el SSR, como se dice en inglés, mejora el rendimiento y la experiencia de los desarrolladores? Es una gran pregunta. Creo que Firebase App Hosting, sobre todo para los desarrolladores web o desarrolladores Angular o React, incluso Next.js, etcétera, era uno de los productos más esperados por la comunidad. Incluso cuando anunciaron Firebase App Hosting, que yo tuve la posibilidad, Ale, de poder participar en el EAP. EAP significa Early Access Program. Entonces yo tuve la oportunidad de Ujú. probar Firebase App Hosting antes de que lo anunciaran en el Google I.O. Lo venía probando desde diciembre del año pasado. Y cuando me dijeron, bueno, el equipo de Firebase me dijo, bueno, estamos pensando en desarrollar esto, tenemos una primera versión, queremos que la pruebes. Yo estaba bastante entusiasmado porque creo que era algo que a Firebase le faltaba, eh, eh, esta posibilidad de poder hacer server-side rendering con Firebase y no tener que ir a otra plataforma como Vercel, por ejemplo. Entonces, ¿por qué es tan importante Firebase App Hosting para los desarrolladores Angular? Bueno, tú lo dijiste, server-side rendering. O sea, eso es importantísimo para el SEO o el SEO, como decimos en español. O sea, el server-side rendering permite que los motores de búsqueda de Google, por ejemplo, de Bing, pero sobre todo de Google, puedan indexar el contenido de la página de una manera más efectiva. Ya que estos scrollers lo que hacen es indexan por el contenido que se renderiza en el servidor. Entonces, con Angular, solo con React, esto no pasaba porque toda la aplicación se renderizaba del lado del cliente. En cambio, con Angular o con Next.js o con React Server-Side Components, podemos renderizar todo lo que es el contenido de la página del lado del servidor. Y eso hace que los motores de búsqueda puedan indexar ese contenido y eso mejora el SEO o el SEO y obviamente eso hace que
haya una mejor visibilidad en los resultados de búsqueda, ¿no? Eso por un lado, creo que es lo más importante que nos ofrece Firebase para server-side rendering en Angular. Después hay otras ventajas, ¿no? Como por ejemplo, creo que hay una mejor velocidad en la carga inicial, porque como se renderiza el contenido en el servidor, la primera pantalla que vemos, la carga de esa primera pantalla es mucho más rápida, ya que no se carga del lado del cliente, sino que ya está cargada, Exacto. lo que hace que mejore la experiencia de usuario. Y eso es importante. También creo que está bueno para conexiones que no son muy buenas. Nosotros tal vez al ser desarrolladores y al trabajar de esto, Alejandro, estamos acostumbrados a tener la mejor conexión de internet posible, porque obviamente tenemos que tenerla para poder trabajar de mejor manera, pero no todo el mundo tiene acceso a una red de conexión tan rápida. Entonces, para esos usuarios que Ujú. tienen una conexión lenta, el server-side rendering permite que los usuarios vean el contenido de la página mientras se cargan otros recursos adicionales del lado del cliente. Entonces eso hace que la experiencia mejore. Vuelvo a repetir, creo que para redondear, la parte del SEO, del SEO, para mejorar los motores de búsqueda en la parte de la indexación es lo más importante, pero mejorar la velocidad de carga o mejorar la compatibilidad con esas conexiones que no son tan rápidas también son beneficios interesantes. Exacto. ¿Y qué otras novedades o actualizaciones recientes de Firebase te parecen útiles para cualquier persona que ya use esta tecnología o quiera, desde el punto de vista de la selección de herramientas, transicionar en algún punto hacia Firebase? Gran pregunta. Creo que hay varias novedades interesantes y útiles que ha tenido Firebase en los últimos tiempos. Incluso creo que esto se lo comentaba a las personas que estaban conmigo en el Google I.O. Creo que este Google I.O. Firebase fue como la estrella del Google I.O. O sea, porque Sí. realmente, o sea, creo que todos los productos de Google siempre tienen actualizaciones interesantes para compartir. Flutter ha tenido las suyas, Angular ha tenido las suyas, pero las actualizaciones y las novedades que hubo en Firebase como que fueron las más impresionantes, creo, en este Google I.O. en particular este año. Una de ellas, creo que te la comenté hace unos minutitos, que es Firebase Data Connect, que para mí es la Ujú. novedad más destacada. Es la base de datos relacional que ofrece Firebase, ¿no? A lo largo de los años, Firebase ofrecía estas dos bases de datos, Real-Time Database y Firestore, que eran bases de datos no relacionales, bases de datos NoSQL. Entonces, todo aquel desarrollador que quería utilizar Firebase estaba forzado a utilizar una base de datos no relacional en sus proyectos, lo cual no es lo más indicado para todos los proyectos. Hay proyectos que una base de datos relacional es lo más indicado. Entonces, con este lanzamiento de Firebase Data Connect, nos permite a nosotros los desarrolladores conectar Firebase directamente a una base de datos PostgreSQL. Entonces, esto es genial para mí, esto es la novedad más destacada, esto nos brinda a nosotros los desarrolladores más flexibilidad en el manejo de datos, especialmente, como te comentaba, para aquellas aplicaciones que requieren un modelo de datos relacional. Así que para mí esa es la novedad más importante, pero hay otras. Por ejemplo, hoy por hoy nos podemos integrar directamente con Vertex AI, entonces eso nos permite a nosotros los desarrolladores incorporar fácilmente funcionalidades de AI en nuestras aplicaciones Angular, lo cual está muy bueno. Y también otro de los productos que anunció Firebase es Firebase Genkit, que es un framework para desarrollar justamente funcionalidades de AI del lado del servidor, del lado del backend. Entonces, esto, por más de que no es algo que esté relacionado directamente con Angular, esto de Firebase Genkit, podríamos combinar una aplicación de Angular con Firebase Genkit para poder desarrollar Ujú. funcionalidades de AI, no solamente del lado del cliente con Angular, sino que del lado del servidor con Firebase Jenkins. Y es TypeScript y Node también. O sea, entonces para los Claro. desarrolladores de Angular, la curva de aprendizaje no sería muy grande porque ya estamos acostumbrados a utilizar TypeScript para desarrollar nuestras aplicaciones, ¿no? Entonces, creo que esos son, como vendrían a ser los servicios más importantes. Y bueno, el otro que ya mencionaste vos, Firebase App Hosting, que ya hemos hablado un poquito de eso antes, ¿no? Y yendo un poco más hacia saltando el futuro de manera creativa, ¿qué mejoras de Firebase te gustaría ver de las que no hayas mencionado que pudieran continuar impulsando, apoyando un poco más a los desarrolladores de Angular? O incluso otros frameworks de JavaScript que no necesariamente sean del ecosistema de Google. ¿Qué crees que pudiera ser una pieza que faltaría para ayudar a soportar un poco más toda la experiencia de este desarrollo? Es una gran pregunta. Creo que la verdad que con las últimas novedades que ha lanzado Firebase, eh, ha sido mucho lo que han avanzado en cuanto a cómo seguir evolucionando para beneficiar aún más a los desarrolladores, sobre todo de Angular, ¿no? Que son los que escuchan
este podcast. Em, Así que me va a costar un poquito responder esta pregunta, la verdad, pero creo que siempre hay, digo, espacio para mejorar. Creo que siempre hay cosas que se pueden seguir haciendo. Creo que una de las cosas que yo siempre he mencionado que Firebase podría llegar a tener, que aún no tiene, pero creo que podría llegar a tener en el futuro, es más funcionalidades avanzadas de búsqueda, por ejemplo. Hoy por hoy, si queremos hacer búsqueda con full text search en base de datos, tenemos que utilizar servicios externos, como pueden ser Algolia o como puede ser Elasticsearch. Eh, y creo que si Firebase pudiera eh, incorporar esas herramientas de búsqueda más sofisticadas, como decía antes, ¿no? Full text search, o en español se podría traducir a texto completo, o Ujú. filtración geográfica, etcétera, podríamos utilizar eso directamente en nuestra base de datos sin tener que utilizar servicios externos. Creo que eso estaría buenísimo. Eh, eh, y después, en general, creo que una de las cosas que beneficiaría mucho a los desarrolladores, sobre todo de Angular, son tal vez más ejemplos o más templates o más getting started de Angular. Creo que ahora ya hay varios ejemplos y algunos videos incluso de cómo utilizar Angular con Firebase App Hosting, lo cual hace que sea mucho más fácil para los desarrolladores, pero ah, ver más ejemplos, ver más templates, seguramente haría que aún más desarrolladores quieran incorporar Firebase a sus aplicaciones porque ya hay guías de cómo hacerlo, ya hay ejemplos de cómo hacerlo. A mí me gustaría ver a Firebase continuar evolucionando como plataforma para desarrollo de aplicaciones Angular, eh, y creo que hay márgenes de mejora, pero creo que con las últimas novedades ya han avanzado muchísimo y creo que ya le da un panorama mucho más alentador a los desarrolladores que quieran incorporarlo, ¿no? Tomás, lo que has demostrado con esa respuesta es que Firebase es un producto que continúa siendo bastante vivo y que hay mucho más espacio para poder continuar incorporando elementos hacia el roadmap es decir, de la herramienta, de la plataforma. Sí, tal cual. Y antes de concluir el episodio, a mí me encantaría poder hacerte una pregunta off topic. De hecho, dos preguntas. Una, ¿qué es lo que te separa de ser Google Developer Expert en Flutter? Y la segunda, para cualquier persona que esté comenzando en esto de desarrollo de aplicaciones web a gran escala. Sé que la labor que realizas en la compañía donde actualmente trabajas es garantizar que aplicaciones gigantescas puedan ser desarrolladas a través de Flutter. ¿Y cuál sería el punto de selección entre Angular y Flutter para que alguien se decante por una de estas dos opciones? Bien, la primera pregunta, Alejandro, no la entendí muy bien. Perdón. Sí, eres GDE, Google Developer Expert en Sí, Firebase. sí. ¿Y por qué no en Flutter? Si trabajas en tu día a día con Flutter, también eres una persona que ha ayudado muchísimo a impulsar a esta comunidad. ¿Y qué es lo que te separa de ser nominado o ser seleccionado para pertenecer también a esta categoría y participar realmente en una serie de actividades dentro de la comunidad de Flutter? Ah, ok, perfecto. Ahora entendí, gracias. Yo ya he participado de la comunidad de Flutter, e incluso esta taza que estoy usando para tomar café en este momento es de Flutter Conf Latam, que si no conocen esta Ujú. conferencia, los invitamos a todos los desarrolladores, porque por más de que, vuelvo a repetir, y creo que la mayoría de los que están escuchando en este momento desarrollan en Angular, si les interesa también Flutter, es una gran conferencia en Latinoamérica para poder aprender un poco más. El año pasado se hizo en Colombia, este año se va a hacer en Perú. Y el año pasado tuve la posibilidad de organizar el evento con un equipo espectacular de desarrolladores y de profesionales. Sinceramente nunca me he planteado ser GDE de Flutter porque considero que para todos aquellos que estén interesados en el programa de GDE hay dos características o dos requisitos que son muy importantes a la hora de aplicar a este programa. Uno de ellos es el tema de la comunidad, como bien decías vos, Alejandro, y todo el aporte que uno hace a la comunidad. Eh, y creo que a Google le importa mucho eso, ¿no? ¿Qué tipo de aporte estás haciendo a la comunidad y cómo estás generando valor a la comunidad? Y eso se puede traducir en varias cosas, desde organización de eventos hasta generación de contenido. Esa generación de contenido puede darse en varios formatos,
desde texto en blogs, hasta videos, hasta podcasts como el que estás haciendo vos, dar charlas también es muy importante, contribuir a open source, tutoriales, también mentorías. Y después el otro componente importante para la parte de GDE es la parte técnica, poder sentirse cómodo y bien y ser experto en esa tecnología, en particular en la parte técnica. Y la verdad que con Flutter yo, por más que he tenido mucho involucramiento en la comunidad y también a nivel profesional, he trabajado mucho más con Firebase, la verdad. Firebase lo he utilizado muchísimo más a nivel personal y Flutter no tanto, tal vez. Entonces, hoy por hoy no me lo planteo, ser GDE de Flutter. Creo que ya formar parte de la comunidad de GDE, más allá de que uno sea Firebase, otro sea Angular, otro sea Web, otro sea Flutter, creo que ya al estar dentro de esa comunidad, eh, eh, ya por ahí el hecho de tener otra categoría de GDE, no sé si me sumaría demasiado. Entonces realmente no me lo he planteado, pero conozco muchos GDEs de Flutter que son expertos en esta tecnología y que realmente están ahí por ser expertos, ¿no? Y se lo merecen. Y como te decía, yo me siento mucho más cómodo hoy por hoy con Firebase que con Flutter, tal vez. Y después, ¿me repetís la segunda pregunta que me habías hecho? Sí, la segunda sobre Flutter versus Angular. Ok. Sí, ¿cuál sería el punto central de comparación que sugerirle a personas que estén entrando en el mundo de desarrollo de aplicaciones web o tal vez alguien que quiera explorar uno o lo otro en dependencia de cuál mundo es que vengan desde el punto de vista de desarrollo? Sí, excelente. Bueno, a ver, la principal diferencia entre las dos es que Angular es un framework para desarrollo de aplicaciones web, punto. En cambio, Flutter es un framework para desarrollo de aplicaciones cross-platform. Cross-platform significa que con un codebase, con un solo código, podrías desarrollar una aplicación que funcione tanto en mobile, Android, iOS, como también en desktop, como también en browsers, o sea, en web. Entonces, esa es la gran diferencia. Para aquellos desarrolladores que quieran enfocarse únicamente en desarrollo web, Angular puede ser una excelente opción. Para aquellos desarrolladores que quieran enfocarse en cross-platform y, por ejemplo, poder hacer aplicaciones que puedan ser instaladas en dispositivos iOS o Android o incluso desktop y también soporte web, Flutter es una gran opción. Si la principal plataforma es de desarrollo en el cual queremos concentrarnos es web, Angular puede estar algunos pasos por encima de Flutter, sobre todo por las características que discutimos al principio de este podcast, como por ejemplo puede ser server-side rendering, que es algo que hoy las aplicaciones Flutter lamentablemente no están pudiendo soportar, porque Flutter se renderiza todo del lado del cliente. Entonces, si queremos renderizar contenido del lado del servidor y mejorar la indexación en los motores de búsqueda, hoy por hoy Angular es algo que ofrece, en cambio Flutter en este momento no lo estaría ofreciendo. También otra de las principales diferencias entre los dos es el lenguaje de programación que utilizan. Angular en este momento podemos desarrollar con TypeScript. En cambio, Flutter es Dart, que es otro lenguaje de programación, que yo no considero que haya una curva de aprendizaje muy grande para Dart, pero sí que no es TypeScript. Entonces, para aquellos que quieren mantenerse en el ecosistema TypeScript, creo que Angular es una buena opción. Yo recomendaría personalmente, si tienen tiempo y tienen ganas, poder darle la chance a ambos y que puedan complementarse y que puedan ser bueno, conocedores de ambas plataformas, porque en realidad una no reemplaza a la otra, simplemente se complementan muy bien. Entonces, eso es lo bueno. ¿Y hay algo que no hayamos mencionado durante esta conversación sobre lo que quisieras comentar antes de cerrar? Yo creo que una de las cosas que me gustaría resaltar es la importancia de la formación continua, ¿no? O sea, estamos hablando hoy por hoy de Angular, mencionamos Flutter, mencionamos Firebase, pero la realidad es que las tecnologías en general evolucionan rápidamente y es crucial que nosotros los desarrolladores nos mantengamos actualizados con las últimas tendencias, con las mejores prácticas. Angular ha cambiado mucho a lo largo de los años. Al principio era AngularJS, después Angular. Firebase también ha cambiado muchísimo la manera de hacer las cosas en web. Antes teníamos los namespaces, ahora tenemos los modules. Flutter también ha cambiado mucho. Entonces, es crucial que, como mencionaba antes, nos mantengamos actualizados con las últimas tendencias. Es crucial que podamos invertir tiempo en formarnos continuamente. Creo que eso nos va a permitir sacar el mayor provecho tanto en Firebase como en Ujú. Angular y creo que más allá de que hoy por hoy existan estas tecnologías con estas versiones, eh,
es importante justamente, ¿no? Esas ganas, esa hambre de estar constantemente formándonos, constantemente aprendiendo, ya sea cual sea la tecnología que nosotros elijamos. Claro. Muchísimas gracias de nuevo por haber transmitido todo ese vasto conocimiento acá a nosotros y haber podido responder a todas las preguntas que tenía preparadas para ti. No, por favor, es un placer estar acá, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, espero que todas aquellas personas que se sumaron al podcast hoy, si tienen preguntas, que no duden en contactarme directamente. Soy activo en las redes sociales, tanto en LinkedIn como en Twitter o en X. Me pueden encontrar por ahí. Y pueden mandarme una solicitud para conectar o enviarme un mensaje y yo con gusto puedo estar respondiendo a las preguntas que me hagan. Así que bueno, muchas gracias entonces y seguiremos en contacto. Gracias a ti. Nos vemos pronto. Chao, chao. Chao. Gracias por escuchar este podcast y espero que te sean útiles los temas abordados durante el episodio. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo para no perderte ninguno de los futuros tópicos relacionados con frontend, interfaces gráficas, arquitectura de software y desarrollo web a través de Angular.